Sofía, Dios te bendiga, mija. Hermana Muriel, Dios te bendiga. Perdona que no contesté tu llamada, pero estaba ocupado. Pero gracias por llamar. Dale un beso a mi mamita, dile que estoy llorando mucho por ella. Celia Villanueva, Dios te bendiga, me da gusto saludarte. Giovanni, Pastor Giovanni Gambarelli, Dios te bendiga, qué honor que estés ahí. Dios te guarde. Deborah, God bless you. Thank you so very much for your faithfulness, your great support. Tía Blanca, te quiero mucho, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás ahí. Madrecita linda, Mama Rose, qué lindo que ya está ahí. La bendigo, te amo, Junior. Hoy voy a hablar de tu tema, toma mucha nota. Celia Villanueva, Dios te bendiga. Milkian, qué gusto me da saludarte. Dios te bendiga. Marisol, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Vicky, Dios te bendiga. Bienvenida. Leti Pérez, Dios te bendiga. Qué linda madrecita. Qué bueno que hasta ahí, Mamá Rose. Carlos Enrique Rodríguez Mijango, Dios te bendiga. Marco Tulio Arita, Dios te bendiga. Qué bueno que ya está mi familia amiga de San Pedro Sula. ¿Ok? También mis amigos en México, mi familia en Guatemala. Josué, bienvenido. Aleluya. Termita Germán, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Salúdame a tu esposo y a las nenas y a los nietos y a tus hermanos, la familia Guzmán. Mi familia. Ustedes son mi familia. Y les amo mucho. Oh, gloria al Señor. Katy Picard, bienvenida Katy, te quiero mucho. Mari, Dios te bendiga. Allá en México, qué gusto saludarte. Maurice, I love them, God bless you. Hope you're doing okay. Oye, Regina, no te había visto. Ya hacía un buen tiempo. Pero qué bueno saludarte, prima. Dios te bendiga. Mónica Ordóñez, tampoco te había visto, Mónica. Te me habías escapado. Pero qué lindo que ya estás ahí. Dios te bendiga. Ánimo. Oscarito, también te me habías perdido del mapa. ¿Ah? No te me escapes. La Biblia dice, Marco, también te habías escapado. La Biblia dice que a los fieles bendice Jehová. Oh. Prima, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Me alegra mucho verte. Maggie, God bless you. Vilma, Dios te bendiga, hermana Vilma Flores. Espero que sigas todavía comiendo pastel. Ajá. Carolina Hernández, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Oscarito, ¿dónde has andado que no estabas ahí? Hermana Talita de Álvarez, qué gusto me dio saludar a su esposo hoy. Oye, Dios me la bendiga mucho y me la bendiga a usted y a toda su familia, su casa y el trabajo de su esposo, que el Señor lleve una prosperidad gloriosa sobre su casa. Marco Antonio, ánimo Marco Antonio, te me has escapado. Maggie, I hope you're doing okay. If you got any news about your husband, let me know, please. Oh, ok. La próxima vez que tienes un problema así, debes llamarme, ok, y miramos qué hacer. Pastora Dinita Flores, qué gusto me da saludarte, sierva del Señor. Casi no te miro por acá, pero es una bendición verte conectada. Rex, qué bueno saludarte, primo. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Qué lindo que estás ahí, ok. Oh, gloria al Señor. De Viviana está bien acompañada hoy. Gloria al Señor. Qué lindo verles ahí. Dios les bendiga. Igualmente, Carolina, salúdame por favor a tu cuñada y a tus sobrinos. Diles que les aprecio mucho. Que no se ausenten. Oye, porque hace ratos que no sé nada de ellos. Wanda Guzmán, qué gusto me da saludarte. Mi querido y amigo y hermano Héctor Ortiz,
te he extrañado mucho. Te me has perdido del mapa algunas veces, pero aquí cuando no te miro aquí, te capturo en el cielo con oración. Le digo, Señor, arréstalo donde esté y tráelo. Oh, saludos cordiales. Esperanza Ramírez, Dios te bendiga. Oh, mi familia en California. Tenemos una extensión de la Cocina del Amor allá en California, dirigido por Edgar y Yuki Anteo, a quienes bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por todo lo que están haciendo. Carmencita Posadas, bienvenida. Es un gusto saludarle, mi amigo Valdemar Contreras. Es un honor verte. Yo conozco tus ocupaciones, licenciado, no hay problema. Lo lindo es que las prédicas se quedan ahí y ustedes las pueden volver a ver o las pueden ver en otro horario que les sea conveniente. Pero siempre mándame una notita porque te extraño, ¿viste? Ok. Gracias, Valdemar, igualmente. Igualmente, qué gusto me da saludarte. Pedro Avendaño Flores, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenida a la familia. Dios les guarde y les prospere y les bendiga mucho. ¿Ok? Héctor, fíjate, está orando mucho por tu hija Lesbia. Espero que todo esté bien. Dile a Lesbia que el Señor la ha puesto en mi corazón y he estado orando mucho por ella. ¿Ok? Espero que todo esté bien. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Hoy quiero... bienvenida, Samantha. Fíjese, a mi hijo José Junior, yo no sé cuántos de ustedes, tienen la oportunidad de ver en línea a mi hijo José Junior. Él se conecta, bueno, ojalá que él me ponga en pantalla los días que él sale al aire para compartir, pero el día sábado por la mañana, casi al mediodía, él tiene un programa especialmente para niños y yo me he gozado tanto cuando me han mandado fotos de cómo los niños están pendientes de cuando llega a las 11 de la mañana, creo que es, y los niños están pendientes y si el teléfono no tiene wifi le hacen una gran protesta a la familia. Y he visto a los niños con el wifi, con el teléfono, divirtiéndose, pasando un buen tiempo, pero lo más lindo es que aprendiendo de Jesús. ¿Ok? Eso me ha bendecido mucho. He recibido algunos testimonios de niños. Obviamente no aparecen muchas personas en la audiencia, porque los papás agarran el teléfono y se los dan a los niños, pero los niños miran el programa y es un programa bien lindo que tiene mucha alabanza especial para niños y tiene una palabra, una enseñanza adecuada para los niños. Así es que si usted tiene hijos, ojalá que ya esté todos los días sábados. Le voy a pedir a mi hijo que haga una publicación y la voy a poner en mi muro de Facebook para que ustedes lo vean. Pero luego por la tarde, él tiene otro programa que es especialmente para la juventud, pero juventud en diferentes edades. Y a mí me gustó mucho el tema que él tiene. El día sábado, él tiene un tema que se llama Alcanzando a nuestras generaciones. Alcanzando a nuestras generaciones. Él tiene servicios virtuales el día lunes, miércoles, viernes, sábado. Dios mío, sábado todo el día, no descansa. Bueno, por eso usted me ayuda para que les paguemos su salario. O sea que tiene que trabajar.
El sábado en la mañana es a las 11 para todos los niños y a las 3 de la tarde es para la juventud, y el domingo tiene a las 11:30 de la mañana. Pero entre esto, él comparte un tema que se llama Alcanzando a nuestras generaciones. Y fíjese, me llamó poderosamente la atención. Y comencé a trabajar en un tema que está relacionado justamente con ese, alcanzando a nuestras generaciones. Y yo quisiera que usted y yo hoy veamos la palabra del Señor en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vamos a leer en el capítulo 2. Y si usted me permite, vamos a leer del versículo 6 al 10. ¿Ok? Vamos ahí y después leemos otro par. ¿Está bien? Entonces, el libro de los Jueces, en el capítulo 2, del versículo 6 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque ya José había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida. Ahora, oiga por favor la segunda parte. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Pero escuche la última parte del versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por todo Israel. Voy a leer otros versículos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra ellos el furor, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había hecho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa
de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Yo creo que nosotros tenemos la grande responsabilidad, la grande asignación de asegurarnos que alcanzamos nuestras generaciones. Qué triste es cuando usted lee en la palabra del Señor que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Óigame, cuando usted y yo nos sentamos y nos metemos en la palabra del Señor para estudiar o para compartir, si usted le quiere llamar sermón o si usted le quiere llamar esta enseñanza, yo tengo que pensar en cosas que tienen una aplicación práctica a nosotros y a nuestros hijos. ¿Me entiende? Por eso acabamos de leer ese pasaje de la Escritura. Y tenemos que conocer el propósito ¿cómo le puedo decir? El propósito y el plan de esta enseñanza. En primer lugar, en este pasaje de la Escritura, en esta enseñanza, podemos aprender 4 lecciones. 4 lecciones que podemos aprender de este texto. En primer lugar, podemos hablar de la apostasía. Yo le voy a explicar en unos momentos qué significa la palabra apostasía. La apostasía puede acontecer aún entre el pueblo de Dios. ¿Ok? La apostasía puede darse aún entre aquellas personas que dicen conocer a Dios. Hermano José, por favor, explíqueme usted qué es la apostasía. Sí, ahora le explico. Usted puede ir a un diccionario secular para poder entender el término. Fíjese, la palabra apostasía es la renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas y al abandono de su religión al que pertenecía. Ok, la apostasía es apartarse de la verdad. La apostasía es abandonar el estado sacerdotal. La Biblia dice que nosotros somos un real sacerdocio. La apostasía es apartarnos del estado sacerdotal, ¿me entiende? De la vida religiosa a la que hemos sido llamados, o la vida que nosotros hemos profesado en el momento en que le entregamos nuestro corazón a Jesús. Eso es apostasía. La apostasía puede acontecer aún en hogares cristianos, en pueblo de Dios. Número 2. Vamos a aprender que la fidelidad de una generación, oiga bien lo que estoy diciendo, la fidelidad de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente generación. Número 3, vamos a averiguar, vamos a estudiar de que la apostasía puede acontecer sin perder la apariencia de religión. Se puede dar. Gente que está vestida de religiosa y que actúa como religiosa, pero que está totalmente apartado de la verdad. ¿Ok? Y número 4, vamos a ver que en esta lección vamos a aprender que cada generación tiene que reconocer la posibilidad de la apostasía. Tiene que reconocer que existe la posibilidad de que su generación se tuerza. Por eso es que la Escritura dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no apostate de la fe, para que cuando sea viejo no se aparta.
para que cuando sea viejo no se convierta en un apóstata, en alguien que abandona los principios. Usted y yo tenemos una grande responsabilidad con eso. ¿Me entiende? Lo que usted y yo tenemos que pensar y quizás hacernos una pregunta en cuanto a esta situación es: ¿qué era lo que contribuía a esta apostasía? ¿Qué era lo que hacía que estas generaciones se apartaran, se corrompieran delante de Dios? Después de haber tenido una generación como la de Josué, que fue capaz de penetrar en una tierra prometida. Dios mío, usted y yo podemos enumerar las cosas que Josué hizo. ¿Me entiende? Lo fiel que fue siguiendo a Moisés, cómo él penetró, los grandes milagros y las grandes cosas que vieron en la entrada a la tierra prometida. ¿Me entiende? Pero, ¿cuáles eran las cosas que contribuían? Bueno, no solamente que contribuían, pero ¿qué son las cosas que contribuyen a que una persona apostate de la fe, se aparte de la fe? Número uno, para el pueblo de Israel, la falta de jefatura. ¿Cómo así, hermano José? La falta de liderazgo. Alguien que que asuma la responsabilidad, alguien que haga un pacto, que haga un convenio con Dios, alguien que esté dispuesto a sacrificarse en la obra del Señor. Número dos, la negligencia sacerdotal. La negligencia de los sacerdotes. Oh, pero hay otro. Y ahí es donde muchos de nosotros entramos. También la negligencia de los padres de familia. La negligencia de los padres de familia puede hacer que una generación se aparte de la fe. Oh, qué vergüenza es cuando usted conoce padres que han crecido, Dios mío, en la iglesia, y qué cosas maravillosas, pero qué triste es que ninguno de su familia conozca o quiera seguir al Señor, que apostaten de la fe. Se lo tengo que decir, es triste, se lo prometo, es doloroso. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo he vivido. No hay cosa más terrible, más angustiosa para un padre que ver a un hijo que se aleja de la verdad. Pero lo precioso es que cuando usted se mantiene firme en el Señor, hay una promesa divina que no falla. El Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En otras palabras, mantente firme en tus convicciones, mantente firme en tus principios, mantente firme creyendo y obedeciendo la palabra bendita del Señor. Y si tú te mantienes firme con la palabra del Señor nunca regresa vacía. ¿Ok? Y lo otro, una conquista incompleta. ¿Cómo así, hermano José? Ellos tenían, el pueblo tenía la responsabilidad de conquistar toda la tierra prometida. Pero en lugar de conquistar la tierra prometida, se dejaron conquistar ellos. Note entonces usted las 4 cosas que acabo de mencionar que contribuyeron con el pueblo de Israel, pero que también contribuyen hoy, para que una familia, una generación apostate de la fe. La falta de liderazgo, la falta de jefatura, una persona que se tome la responsabilidad de liderar su familia, su casa, su generación a la presencia del Señor. Número 2, la negligencia sacerdotal. ¿A qué se refiere con negligencia sacerdotal? Lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? Pero por ejemplo, negligencia sacerdotal es cuando el sacerdote deja de hacer lo que Dios le ha llamado de hacer. Si tus hijos no te ven orar, si tus hijos no te ven servirle al Señor, si tus hijos no te ven estudiar la palabra, si tus hijos no te... por favor, no es... ¿Ok? La negligencia de los padres. ¿Me entiende? Y bueno, y la conquista incompleta. A veces cuando llego a uno de estos sus puntos, a mí me gustaría quedarme aquí un buen rato y decir un montón de cosas, ¿me entiende? Pero tengo que seguir adelante, ¿ok? Entonces,
Yo quiero entonces quiero que nosotros veamos estas 4 lecciones, ¿ok? Estas 4 enseñanzas que aprendemos de este texto que acabamos de leer. Entonces, la apostasía, dijimos, la apostasía puede acontecer aún dentro del pueblo de Dios. Aún dentro de la gente que es cristiana. De una vez se lo estoy diciendo. Me dio tanta tristeza y tanto dolor, que hace pocos días yo vi una entrevista de un jovencito, ¿me entiende? La madre tiene una iglesia enorme, una mega iglesia, una cosa tremenda, un ministerio precioso, grandísimo, grandísimo, una mujer con mucha influencia, con muchos recursos. Dios los ha bendecido. Bueno, quiero creer, yo no la conozco personalmente a ella, tengo que decirlo bien claro, no la conozco, pero lo que me dolió tantísimo, tantísimo, es que el hijo de esta mujer salió en un noticiero secular. Óigame por favor lo que estoy diciendo. El hijo de esta santa mujer, una sierva de Dios, salió en un noticiero secular. ¿Me entiende? No solo blasfemando contra Dios, no solamente vituperando el nombre de Jesucristo, pero haciendo unas acusaciones horribles en contra de su mamá y del cuerpo de liderazgo. Le digo, es una vergüenza, es una cosa terrible. Y ninguno de nosotros estamos exentos de que el enemigo logre algunas veces penetrar en nuestra familia y causar ese tipo de daño. Fíjese, entonces, la apostasía puede darse aún dentro del pueblo de Dios. Yo creo que por lo menos hay 6 o 7 repeticiones del ciclo del pecado en el libro. ¿Ok? Si usted se da cuenta, el pecado, cuando estuvimos leyendo el pasaje, vimos que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Pecó contra Dios. El pecado puede ser promotor de apostasía en una generación. Lo segundo, el pecado como consecuencia trae lo que se llama opresión. Cuando Israel fue castigado, le vino, cuando Israel permitió el pecado, cayó en pecado, le vino opresión. ¿Me entiende? Entonces Israel fue castigado por la opresión de gente extranjera, de gente que no pertenecía al reino. ¿Ok? Pero mire, entró el pecado, vino la opresión, y después de la opresión dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel clamó a Dios. Vino la súplica. Vino la súplica. El pueblo de Israel le clamó a Dios a causa de la opresión que estaba viviendo. Y usted sabe, hermano amado, yo se lo he dicho en varias ocasiones, la palabra del Señor dice en el libro de Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia. Porque ciertamente hubo pecado, el pecado trajo opresión, la opresión provocó que el pueblo de Israel orara y buscara misericordia, y el Señor escuchó el clamor y trajo la salvación. Trajo el auxilio. Y la Biblia dice, en el texto que leímos, dice que envió un juez para librar a Israel. Óigame, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor dice, aunque tú seas fiel, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. ¿Ok? Yo contigo estaré en tu angustia, así sea por opresión de pecado. Tú me clamarás y yo te responderé. Por eso es que lo peor que puede hacer uno de nosotros, lo peor que puede hacer cualquiera de nosotros, es que cuando el enemigo nos mete zancadilla y nos hace tropezar y quebrarnos la cara, porque le voy a decir, a todos nos pasa. El mismo apóstol Pablo decía: miserable de mí, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no procure, eso resulto haciendo. A todos nos puede meter zancadillas el enemigo. No hay ni uno solo que sea bueno, dice el libro de los Salmos. Todos nosotros podemos fallar. ¿Me entiende? El profeta Isaías dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Pero qué lindo, hermano amado, saber que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo profeta Isaías dice, unos flaquean y caen, ¿verdad? Pero pecado no es solamente caerte. Pecado es quedarte allá tirado. Por eso el profeta dice, unos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Ah? Porque cuando usted y yo tropezamos y caemos, lo que debemos hacer es correr a la cruz del Calvario, correr a la sangre bendita del Cordero, correr a los pies de Jesús. En lugar de seguir arrastrándote en el fango, corre a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Esto era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces la primera lección es que el pecado trae opresión. La opresión despierta una súplica y la súplica atrae la misericordia de Dios y la misericordia de Dios nos trae salvación. Qué cosa más gloriosa, ¿verdad? Ahora, la segunda que nosotros tenemos que aprender es qué es lo que nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos enseña exactamente lo mismo. Miren lo que dice Hechos capítulo 20 versículos 29 y 30. Oiga lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, oiga, y entre vosotros, dice otra versión, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí aún a los discípulos. Aún a los discípulos. Aún a los cristianos. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya yo les hablé que es la apostasía. ¿Ah? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que dice Timoteo capítulo primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Oiga por favor lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ay, 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 Dios mío. Entonces dijimos que la apostasía puede acontecer aún dentro del mismo pueblo, ¿verdad? Lo segundo es que la fidelidad de una generación, la fidelidad de una generación no garantiza la de la siguiente. ¿Cómo así, hermano José? Oiga, la Biblia dice que la gente de la generación de Josué servía a Dios. La gente de la generación de Josué le servía a Dios. Miren lo que dice Jueces, ahí donde acabamos de leer, en el versículo, capítulo 2 y versículo 7. Miren lo que dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Se da cuenta? Toda la generación de Josué le servía a Dios.
Pero dice la Biblia que las siguientes generaciones dejaron de servirle a Dios. Ya no le servían a Dios. Miren lo que dice el versículo 10 de ese mismo capítulo 2. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por él. Entonces vemos la generación de Josué que le servía a Dios, pero vemos que después de que se muere la generación de Josué, se levanta una generación que no le servía a Dios. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que la apostasía puede acontecer aún dentro del pueblo de Dios, que la fidelidad de una generación no garantiza la de la siguiente. Y ahora, que la apostasía puede acontecer sin perder la apariencia de religión. Ay, 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 ay. ¿Cómo así, hermano José? Hay gente que tiene apariencia de cristianos, pero que no se dieron cuenta cuando se torcieron. Y ahora están más perdidos. En Guatemala hay una leyenda que dice en el hijo de la Llorona. Hay una leyenda que hay una mujer que llora por la noche. Para mí que es un demonio, si es cierto que existe. Mira, que llora porque anda buscando a su hijo perdido. ¿Me entiende? Hay personas que presumen ser pueblo de Dios, que presumen ser cristianos y andan más perdidos que el hijo de esa señora. ¿Sí me entiende? La apostasía puede suceder aún sin perder la apariencia de piedad. ¿Por qué no leamos? Leamos ahí, del versículo 11 al 13. Oiga lo que dice. Oh, perdón, es 2, 11 al 13. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Astarot. En otras palabras, seguían siendo religiosos, ¿me entiende? Pero su religión, su adoración ya no era al Dios verdadero, se habían corrompido. Aló. Miren lo que dice ahí en Jueces capítulo 17 también. No lo vamos a leer porque es demasiado. Pero en Jueces capítulo 17 nos habla del santuario de Micaía. Déjeme avanzar y después lo vamos a tocar. ¿Ok? Pero note usted que la apostasía puede acontecer sin perder la apariencia de religión. Oh, ay, Dios mío. Hay gente que hasta utiliza la palabra espiritual, pero por ejemplo le llaman centro espiritual gnóstico o centro espiritual no sé qué, pero de Dios no tiene absolutamente nada, ¿me entiende? Ahí lo que usted encuentra son tinieblas. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestra generación, porque si no lo hacemos, va a suceder lo que sucedió con este pueblo de Israel, que la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no conocía al Dios de sus padres. Usted y yo tenemos la responsabilidad
de alcanzar a nuestra generación. Y cuando hablo de nuestras, oiga, nuestras generaciones, mi generación, la generación de mis hijos, la generación de mis nietos, la generación de mis bisnietos, la generación de mis tataranietos. Usted tiene que la responsabilidad de alcanzar su generación, la generación suya, la generación de sus hijos, la generación de sus nietos, la generación de sus bisnietos, la generación de sus tataranietos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar a esas generaciones. Note usted que estas personas, mire hermano, estos seguían teniendo esos elementos de la religión prescrita, hermano. Ellos tenían la religión prescrita por Dios. Ellos seguían teniendo el efod. Ahí en Jueces capítulo 17 versículo 5. Ellos seguían teniendo un sacerdote levita. Ahí en Jueces capítulo 17 versículo 13. Ellos seguían teniendo el propósito de la comunión con Dios y no con Baal. ¿Me entiende? Pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que según la ley, según la palabra de Dios, Dios solamente especificaba un solo santuario. Jueces capítulo 18 verso 31 dice: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En Deuteronomio capítulo 12 versículo 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere dentro de vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios había dado una ley específica en cuanto al santuario. Oh, por favor, escúchenme, la ley específica que Dios nos ha dado a usted y a mí no está dirigida a un edificio, a una estructura, pero yo sí creo que usted debe ser fiel al lugar donde Dios lo ha puesto. Pero óigame bien, la ley especifica, cuando hablamos de una ley específica para nosotros que somos una nueva generación, óigame, la ley especifica que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Usted y yo tenemos que ir todo el tiempo a Jesús, porque solamente por Jesús podemos accesar al Padre. En aquel entonces, el pueblo de Israel debía ir al santuario que Dios había establecido para alabar su nombre. Usted, como la nueva generación, usted y yo, debemos ir al Hijo. ¿Me entiende? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ah? Note por favor lo que le estoy diciendo. Ellos, hermano, ahora se congregaban en otro lugar, que no era lo que Dios había dicho. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, espero que sí. Ellos tenían el efod. El efod era para el sumo sacerdote solamente, según Éxodo capítulo 28 versículo 12. Pero la Biblia dice que Micaía fue llevado por un motivo incorrecto. En Jueces capítulo 17 versículo 13 dice: Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita para sacerdote, por sacerdote. Oiga, Micaía tenía los elementos, pero estaba totalmente alejado de la voluntad perfecta de Dios, totalmente alejado de la palabra de Dios, de las ordenanzas de Dios. Y le tengo que decir que mucha gente de hoy son gente religiosa. Quieren recibir la bendición de Dios, pero a su manera y bajo sus propias condiciones. ¿Me permite que le diga algo? Hay gente que piensa que mire, va a llegar un momento, escúcheme bien lo que le voy a decir. Va a llegar un momento
en el que se nos va a prohibir predicar por estos medios. Va a llegar un momento en el que YouTube y Facebook y todos esos medios nos van a cortar y no se va a poder predicar el evangelio. Entonces por eso es que yo tengo que aprovechar al máximo, y por eso es que yo, si le tengo que hablar todos los días, el que quiera oír, que tenga oídos para oír, que oiga. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted, si quiere recibir la bendición la puede recibir en obediencia a la palabra del Señor. Deje de estar haciendo sus caprichos y deje de estar creyendo que Dios es el que tiene que sujetarse a usted. Usted y yo tenemos que rendirnos ante Dios. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos y buscaren mi rostro. Pero ¿cómo se busca el rostro del Señor? Con humillación. ¿Qué significa eso de humillarme? Despojarme del yo y arrastrarme como gusano en su presencia, anhelando su misericordia. Usted y yo no tenemos absolutamente nada que sea superior a Dios. De hecho, lo que usted y yo somos y tenemos, lo tenemos por la gracia del Señor. Usted y yo no podemos estarle poniendo condiciones al Señor. Señor, yo voy a ser cristiano, sí, pero como dice aquella canción, a mi manera. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no es así. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cambiar el panorama, lo que se está viviendo hoy tiempo. Cada generación tiene que reconocer la posibilidad de la apostasía. Cada generación tiene que reconocer que se pueden perder, que se pueden torcer. Ok, eso que era lo que contribuía a esta apostasía. ¿Qué era lo que contribuía a esta apostasía? La falta de jefatura. En Jueces capítulo 2, versículo 7, dice que cuando los ancianos de Israel murieron, el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se apartó del Señor. Se fueron tras los Baales. Se fueron tras Astarot. Los jueces que debieron haber tomado la dirección del pueblo, la mayor parte de estos tenían sus debilidades que influían en el pueblo para lo malo. Mire, hermano, es triste cómo Dios puede levantar a un hombre y usarlo poderosamente, pero que cuando tiene que pararse como hombre de Dios e influenciar al pueblo a buscar la presencia de Dios, lo que hace es torcerlo. La Biblia dice ahí en Jueces capítulo 8, 24, 27 que Gedeón causó, oiga lo que dice, por favor, oiga lo que dice: causó al pueblo a prostituirse tras el efod que él había hecho. Pero ¿cómo así, hermano? Si Gedeón no es aquel que Dios usó para... Sí, Gedeón es aquel que Dios levantó de la nada, hermano. Sí, él es. Pero después de que Dios lo usa, después de que Dios lo bendice, mire, hermano, él mismo causa al pueblo a prostituirse, hermano. ¿Usted ha oído hablar la historia de Jefté? La Biblia dice que Jefté, ahí en el capítulo 11 y versículo 30, dice que Jefté, con su voto imprudente, se manifestaba oportunista, que hacía las cosas para su propio beneficio. Cuidado con eso. Dios mío. Dios mío. Este carácter de Jefté llegó a ser conocido por todos, según dice en Jueces capítulo 11, versículos 39 al 40. ¿Se puede usted imaginar del daño que fue hecho por la codicia de Sansón? ¿Pero codicia de qué, hermano? Sansón codiciaba mujeres. Y las mujeres que codiciaba eran filisteas. Jueces capítulo 16, verso 1. Entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Qué fue lo que contribuía? ¿Qué fue lo que contribuía a la apostasía? ¿Qué era lo que constituía? Lo que contribuía a que la gente se apartara de la verdad. ¡El liderazgo! Mire,
Déjeme ponerlo en un lenguaje. Bueno, gracias a Dios puede decir cualquiera ahí, pues yo como no soy ni diácono ni nada, ¿verdad? Discúlpeme, usted es padre de familia. Usted es líder de su casa. Sí, hermano, pero yo soy soltera, soy madre soltera, pues entonces es su responsabilidad. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y la tenemos que asumir. Había falta de liderazgo, había falta de jefatura. No había alguien que se tomara en serio el compromiso de decir, yo y mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No había. Los líderes que se levantaban se parecían a muchos actuales, a muchos modernos, que ellos andan en grandes máquinas, aviones privados, y la gente muriéndose de hambre en sus iglesias. Yo no tengo ningún problema con que Dios prospere. ¿Sí me está entendiendo? Yo no tengo ningún problema con que Dios bendiga. Se lo prometo delante del Señor. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo de hecho le voy a decir, yo soy un hombre bendito de Jehová. ¿Me entiende? En la gracia y en la misericordia del Señor. Dios me ha bendecido. ¿Me entiende? Pues no soy rico ni soy millonario, porque lo que me cae en las manos, compramos bolsas de alimentos y pagamos los salarios de un equipo grande en Guatemala y en otros lugares que están trabajando para la obra del Señor. ¿Me entienden? Pero mire, hermano, la falta de jefatura contribuía a la apostasía. Y lo otro, la negligencia sacerdotal. La negligencia de los sacerdotes. Mire, hermano, el sacerdote era el maestro de la ley para la gente. El pastor es el maestro de la palabra del Señor para el pueblo. Usted que está, ay Dios mío, usted puede leer Levíticos capítulo 10 versículo 11, usted puede leer Deuteronomios capítulo 39, 31 versículos 9 al 13, usted puede leer Malaquías capítulo 2 versículos 6 al 7. Óigame por favor, ellos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor, pero cuando yo veo la Biblia dice que los sacerdotes de este tiempo al parecer no hacían su trabajo. Óigame, no le enseñaban al pueblo, la Biblia, ay Dios mío, la Biblia dice que habían hecho tropezar a muchos en la ley, según Malaquías capítulo 2 versículo 8. Cuando el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oiga, Oseas capítulo 4 versículo 6. El pueblo fue destruido por ignorante. ¿Por qué? Porque no les enseñaban la palabra del Señor. Les tiraban sermones ahí que les dan escalofríos. ¿Me entiende? ¿Verdad? Y gente, sermones que los hacen llorar, que juega con sus sentimientos, pero que no producen ningún cambio. ¡Aló! ¿Ok? Entonces teníamos el problema de la falta de jefatura, tenemos la negligencia de los sacerdotes, pero ahora también tenemos la negligencia de los padres. Negligencia paternal. El Señor había dado instrucciones claras en la ley tocante a las responsabilidades de los padres de enseñarle a los hijos. ¿Ah? Deuteronomios capítulo 4 versículos 9 al 10. Mire lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, oiga lo que dice, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga lo que dice. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero en el periodo de los jueces, usted y yo vimos que los padres consentían a los hijos, como lo hicieron los padres de Sansón. Allá en mi país se utiliza una palabra. A esos padres se les llaman alcahuetes. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Se me acabó el tiempo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestra generación. Y si no hacemos eso, hermano, se va a levantar una generación que no conocía al Dios de sus padres, que no conocía a Jehová, como sucedió aquí. A mí me da tanta tristeza cuando yo llego a una iglesia que presume tener una membresía de 5,000 miembros, y cuando pregunto dónde está la juventud de esa iglesia, ¿por qué no hay jóvenes en las iglesias? Me da tristeza cuando llego a una iglesia que presume tener tantos miembros, ¿me entiende? Y cuando voy a los ministerios de niños, lo que hay unos cuantos niños, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Me permite que haga un paréntesis. A algunos seguramente esto no les va a gustar, pero yo he visto padres que cuando van a la iglesia, para que los niños no se aburran, les ponen a Mickey Mouse en lugar de mandarlos a la escuela dominical. En lugar de que vayan a aprender una palabra, una enseñanza de acuerdo a su edad. No, pónganle ahí la película esa de... Y el niño sabe más de Robocop que la historia de David y Goliat. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de alcanzar nuestras generaciones. Porque si no lo hacemos, se va a repetir la historia como se ha repetido en tantos lugares y en tantas familias. Como se dio en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. En Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis. Y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en nuestro pueblo, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Quiere decir que los padres conocían la verdad, conocían la palabra. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, he dicho, porque esa es la que a mí me gusta. Tómame a esta, es la que yo quiero y punto. Aquí se va a hacer lo que yo digo y punto. Mire, hermano, perdóneme, pero eso es lo que se oye hoy en día, hermano. Ok, ese fue Sansón. ¿Se recuerda la otra enseñanza que yo compartí con ustedes? De Samuel. Y hablé de Elí y sus hijos. ¿Se recuerda? Déjenme recordársela. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dijo Dios: y le mostraré que yo juzgaré
su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, él no la ignora, él sabe. Porque sus hijos, oigan Dios mío, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y oiga lo que dice, y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. ¿Sabe qué significa eso? Eso lo que significa es que Elí honraba más a sus hijos que a Dios. En el Salmo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, el Señor le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Oigan, hermano, el resultado de esta negligencia de parte del Padre. ¿Cuál fue el resultado de esta negligencia? Que los hijos no conocían a Dios. Servían en el templo, pero no conocían a Dios. Ellos menospreciaban los sacrificios que ellos, ¡ay Dios mío! Ellos menospreciaban los sacrificios que ellos mismos ofrecían como sacerdotes. Según dice el capítulo 2, versículo 13 al 17. Y dice la Biblia que fornicaban en el tabernáculo, según el capítulo 2, versículo 22. Entonces, ¿qué fue lo que contribuía? La falta de jefatura, la negligencia de los sacerdotes, la negligencia de los padres. Y la cuarta, una conquista incompleta. Óigame, una conquista incompleta era la ruina de Israel. Ese es el tema del libro de los Jueces, hermano. Ahí usted lo puede ver en el capítulo 1, verso 19, versículo 27, 29, 30 al 33. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo, dice que hicieron pactos con los moradores de la tierra en contra de la voluntad de Dios. Se aliaron a los enemigos de Dios. Estos cananeos que quedaron allí, hoy llegaron a hacer azotes para los costados del israelita, porque sus dioses fueron tropezadores, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 3. Oiga lo que hicieron. Hicieron uniones de yugos desiguales, porque formaron matrimonios mixtos, judío con pagano, cuando Dios les había dicho que no lo hicieran. Y luego dice la Biblia en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que se fueron tras el Dios de la... ¡Ay, Dios mío! Se casaban con una filistea y se iban a servir al Dios de la filistea. Se casaban con un filisteo y se iban a servir al Dios del filisteo. ¡Cuidado! ¡No os unáis en yugo desigual!, dice la palabra del Señor. Mira, hermano, esto no era una apostasía deliberada, sino era una influencia paulatina que les llevaba más y más lejos de Dios. Se dejaron influenciar por familia, por gente que los sacó de la presencia de Dios, que los sacó del temor de Dios. Cuidado con quién se conecta. Dios mío. Yo voy a seguir. Oiga, déjeme llevar casi a un punto casi final. Déjeme hablarles sobre algunas aplicaciones modernas, porque hoy más que nunca hay necesidad de jefatura en la iglesia del Señor. Hay necesidad de un liderazgo comprometido.
con el cuerpo de Cristo. Usted y yo necesitamos ancianos que sean capaces de mirar por el rebaño y que puedan enseñar la palabra del Señor. Usted y yo necesitamos líderes como Caleb, hermano, que seguían plenamente y con todo al Señor. No solamente tenemos necesidad de tener jefes genuinos, líderes genuinos en la iglesia del Señor, pero hoy usted y yo necesitamos, hermano, necesitamos predicadores y maestros de la palabra del Señor. No gente que nos hable de fábulas, hermano, de filosofía, no, que nos hable palabra de Dios, porque solo la verdad tiene el poder de transformar la vida del hombre y hacerlo libre. En un contexto de la apostasía, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1 de Timoteo 4, 6 le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En un contexto hablando de hermanos que se apartarán de la verdad, Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos de los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunas veces, hermano amado, la repetición de temas es necesario. Jesús mismo le repetía temas a sus discípulos y les decía: una vez más les digo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: amaos, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Mire, hermano, óigame por favor lo que le estoy diciendo. Usted y yo tenemos la grande responsabilidad de alcanzar a nuestras generaciones, porque si no lo hacemos, se va a levantar una generación que no va a conocer al Dios de sus padres, hermano, que no va a conocer a Jehová, y va a ser la ruina para su familia. Usted y yo como padres hoy tenemos que enseñar personalmente a nuestros hijos el camino de Dios. Oiga, esto quiere decir que el padre mismo tiene que estar preocupado por las cosas espirituales de su casa. ¿Se recuerda aquella mujer? Yo también ya les hablé de ella. Yo les prediqué a usted de Ana en 1 de Samuel capítulo 1. La Biblia dice que Ana vivía en el mismo periodo del tiempo que vivía Elí, pero hubo un contraste bien marcado, una diferencia bien marcada en la forma como esta mujer crió a su hijo y como el sacerdote había criado los suyos. Si tuviéramos que adivinar cuál hijo saldría más noble, hermano, todas las apariencias hubieran caído a favor de Elí, porque él era el sacerdote. Pero no fue así, hermano, no fue así. La diferencia entre los hijos comenzó con la diferencia entre los padres. La diferencia que debe haber entre sus hijos y los hijos del mundo es que usted les enseñe la palabra del Señor. La Biblia dice que Elí no quería estorbar a sus hijos. 1 Samuel capítulo 3 versículo 13 dice la Biblia que no los reprendió. Mire, hermano, eso era como muchos padres de hoy que son cristianos ellos mismos. Llevan a sus hijos a las reuniones de la iglesia y creen que con todo eso basta. Los hijos van a salir piadosos para toda la vida. Hermano, en casa consienten, les compran todo, hacen todo por ellos. A veces hasta les hacen la cama. Ellos
¿Se acuerda aquel mensaje que yo prediqué cuando Dios dice no? Cuando Dios dice no. Estos patojos son consentidos. Los tatas nunca les dicen no, los padres nunca les dicen no, nunca los estorban, nunca les ponen leyes, nunca les castigan. Los muchachos están comiendo bajo ese techo, pero hacen lo que se les da la gana. A veces hasta se consiente el pecado en la misma casa. Dios mío. Y después viene la pregunta: Dios mío, pero ¿por qué se fue de la iglesia mi hijo? No lo entiendo. ¿Y sabe qué es lo que hacen algunos sinvergüenza? Le comienzan a echar la culpa al pastor, le comienzan a echar la culpa al líder de alabanza, le comienzan a echar la culpa le comienzan a echar. No, hermano, a veces no tiene nada que ver con la iglesia, a veces lo que tiene que ver es con ese montón de padres alcahuetes que no saben poner al Señor como el centro de su... Así era Elí, hermano. Mire, hermano, por favor, perdóneme, a lo mejor este mensaje no está muy apropiado para usted, ¿me entiende? Pero es que le pasó a esos que estaban en la Biblia, hermano, y si le pasó a ellos, nos puede pasar a usted y a mí. ¿Me entiende? Le pasó. Pero mire, hermano, cuando usted y yo estudiamos a Ana, la Biblia dice que Ana tenía un espíritu diferente, hermano. Dios mío. Oh, ¿se recuerda lo que hacía Ana? Ella llegaba y se tiraba todos los años, año con año. Él se tiraba en la presencia del Señor y lloraba y lloraba y lloraba. Y un día le dijo: Señor, si me das un hijo, te lo voy a consagrar. Y justo así lo hizo, hermano. Llevó a Samuelito para que creciera en la casa del Señor. Le enseñó a servirle a Dios desde temprano. Oh, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea mañoso. Ana tenía un espíritu diferente. Ella tenía una visión para su hijo, según 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ella tenía una visión para su hijo. Mire lo que dice la Biblia. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, estaba diciendo que iba a ser dedicado al Señor y al servicio del templo, del tabernáculo. Oiga, hermano y hermana, por favor, óigame. ¿Cuáles son las ambiciones y anhelos que tú tienes para tus hijos? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Que sea algún día un predicador, que sea un siervo del Señor, que sea un anciano, que sea un director de alabanza, que sea un buen cristiano. Mira, hermano, no todos son llamados para servir en el templo. Algunos son llamados para ser comerciantes, para ser empresarios. Pero con sus ofrendas y con sus ayudas pueden ser de tremenda ayuda para el ministerio, hermano. Pueden ser de tremenda bendición para la obra del Señor. ¿Qué es lo que tú anhelas para tus hijos? O en lugar de que sea un buen siervo del Señor, no, yo quiero que mi hijo sea el capitán de aquel equipo de fútbol, y que mi hija sea una porrista. ¿Qué es lo que tú tanto anhelas, hermano? Esta mujer, esta Ana, era una mujer de oración, hermano. Ella dedicaba su tiempo a su hijo. Ella cumplió la promesa que le hizo al Señor, aunque sabía que le costaba. ¿Por qué? Porque como Abraham ella estuvo dispuesta a sacrificar a su hijo. Pero mire, hermano, yo creo que hoy los padres de hoy tenemos que enseñar personalmente a nuestros hijos acerca de Dios. Mire, tenemos que leerles las historias de la palabra del Señor. Me permite que le cuente un testimonio. Y perdónenme, por favor, discúlpenme, por favor, perdónenme. Detesto pero usted sabe que mi hija Joana nació prematura, y cuando nació de 24 semanas,
pesó 1 libra con 7 onzas, chiquitita. Y yo ponía mi mano y la cubría. Estuvo 3 meses y medio en una incubadora. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Llegábamos a la incubadora y nos poníamos a leerle la Biblia. Y le leíamos himnos cristianos, cuentos cristianos, libros cristianos, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Óigame, nosotros creamos en ella un hábito. El día de hoy, Johanna tiene 11 años. Ella nunca se va a acostar sin hacer su devocional, sin leer la palabra del Señor. Miren, mis hijos no son los más perfectos. Han tenido sus arrastrones como me los he tenido yo. Pero sabe, cuando mis hijos estaban creciendo, yo me los llevaba conmigo a la iglesia. Yo prefería que se durmieran en la presencia del Señor y no que se fueran a dormir en la presencia del televisor. Y el grande anhelo de mi corazón, es que cuando un día el Señor me llame a su presencia, que ellos tomen y sigan para adelante sirviéndole al Señor. Ese es el grande anhelo de mi corazón. Si logro conseguir eso, valió la pena todo lo que me ha tocado pasar durante este tiempo. ¿Me entiende? Los padres de hoy tenemos que inculcarle a los hijos los valores morales, la educación secular. Tenemos que, por supuesto, tenemos que inculcarle deporte, recreo, ¿me entiende? Entre las cosas espirituales, ¿me entiende? Pero tenemos que enseñarle, le tenemos que enseñar las prioridades correctas y lo tenemos que poner en el orden correcto. ¿Y sabe qué? Procurando siempre ser el ejemplo correcto. Déjeme contarle una ilustración. Un hombre de una iglesia local, tuvo un niño, tenía un hijo, y un día el hijo le preguntó, oiga lo que dije primero, era miembro de una iglesia local y tenía a su hijo, y un día el hijo le preguntó, papi, ¿qué es un cristiano, papi? Y el papá se le queda viendo así un poquito perplejo y le respondió, mijo, pero ¿por qué preguntas eso? Le dijo, no te preocupes, papi, es que yo nunca había visto uno, nomás por eso te pregunto. Dios mío, muchos hijos hoy tienen padres cristianos, pero nunca han visto a uno. En cada conversación que usted y yo tengamos con nuestros hijos, podemos hablarles y enseñarles acerca de Dios. Dios mío, mire hermano, le podemos enseñar, mira, cuando usted mira el arco iris, te voy a enseñar eso. La Biblia dice, ¿y qué representa el pacto de Dios? Y usted, mire hermano, usted puede utilizar cualquier elemento de la naturaleza. Dios mío, usted puede usar hasta cuando usted mira un anuncio asqueroso de la televisión que trae engaño, usted le puede decir a su hijo, mira mi hijo, eso no es así, eso es una mentira del diablo, la Biblia dice, y le enseña conforme a la palabra. ¿Cómo salió este Samuel que tuvo una madre piadosa, que tuvo una madre cuidadosa, hermano amado? Óigame, hay un incentivo en esto para los padres. Mire la clase de hijo que tuvo esta mujer, que era una mujer de oración, que era una mujer compasiva, que era una mujer piadosa, que era una mujer que anhelaba y amaba la presencia de Dios. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 26, dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En Jueces capítulo 3, en Samuel capítulo 3, 20 y 21 dice que todo Israel, oiga eso por favor, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, dice. Ahí en 1 Samuel capítulo 7 versículos 15 al 16 dice que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió.
¿No sufrió mucho de la protección de la mamá? Óigame, Samuel estaba encargado de una escuela de profetas. Dios mío, usted y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestras generaciones, porque si no lo hacemos, se va a levantar una generación que no conocía a Jehová y que no conocía al Dios de sus padres. Óigame, sin reproche alguno al fin de su vida. En Primera de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 5, oiga lo que dice. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y oiga lo que dijo: y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, y también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: amén, así es. Mire, hermano, déjeme concluir con esto, déjeme ir terminando con esto. Yo creo que hoy es tiempo cuando usted y yo tenemos que tirar por la basura toda influencia mundana, todo aquello que nos puede alejar de la presencia del Señor. ¿Cómo así, hermano José? Déjeme leerle algunos pasajes. Y con esto terminamos, para que no se va a enojar conmigo. Segunda de Corintios. Busque Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Capítulo 7, versículo 1. Así que amaos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro, Efesios, capítulo 5, del versículo 6 al 14. Ay, qué precioso esto. Óigame lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Y yo le podía poner algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas cosas que afectan mucho nuestras generaciones. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la televisión. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchan. ¿Me entiende? Hay mucho cuidado con el tipo de música que escogen. Óigame, mucho cuidado con las relaciones. ¿Me entienden? Háblele a sus hijos sobre la importancia de no unirnos o unirse en yugo desigual. Óigame, en esta enseñanza hemos hablado que no hay ninguna garantía contra la apostasía. Que no seamos engañados por nuestra presente infidelidad o por las apariencias. Que no, óigame lo que estoy diciendo, que no seamos engañados por nuestra presente fidelidad o apariencias. Porque aún los hijos de Samuel crecieron a ser jueces, pero no eran fieles y se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. La Biblia dice que así se dispusieron el escenario para la rebelión de Israel al pedir un rey. Óigame, la apostasía puede acontecer en esta generación, pero si tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que nosotros no tengamos parte de ella, aun si el resto del mundo sea parte, debemos tener mucho cuidado. Debemos tomar la delantera y prepararnos para ser líderes espirituales. Debemos enseñar la palabra y no dejar de asistir a nuestras reuniones para ser enseñados por la palabra del Señor. Mire, tiene que aprender a escuchar palabra de Dios. Debemos criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, en el temor del Señor. Y número 4, debemos cerrarle las puertas al mundo, echarlo fuera de nuestros hogares y de nuestros corazones. Óigame, usted y yo tenemos la responsabilidad de salvar, de alcanzar a nuestras generaciones. Por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. Las cosas que se están viendo son terribles y las cosas que se vienen son aún peores. Yo personalmente creo y estoy convencido que en cualquier momento, mire, en cualquier momento va a sonar la trompeta. En cualquier momento. ¿Y sabe algo? Cuando la trompeta suene, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que nos hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Jesús en las nubes. Pero hay de aquellos que se queden, hermano, porque ellos van a sufrir lo que usted no tiene la más mínima idea. Por eso es que usted y yo tenemos hoy, mire hermano, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de rescatar, de alcanzar a nuestras generaciones. Discúlpeme, el tiempo me volvió a entrar. Pero cuando yo comienzo algo como esto, no me gusta dejarlo a medias. Perdóneme, por favor. Pero hoy es el tiempo. Hace unos días, ayer creo que fue, escuché el testimonio de una madre. Ella tiene 2 hijos. Obviamente para ella como madre los 2 son preciosos. Uno de ellos es un siervo del Señor y el otro ha tenido grandes tropiezos y grandes problemas de drogas y de cuánta cosa. Y esta santa mujer me dijo: pastor, por favor, mire hermano, escribí una carta tan grande, y yo me deleité leyéndola, y esa santa mujer no se ha salido de mi mente y de mi corazón. Porque en su carta yo pude leer y pude escuchar el grito de una madre pidiendo auxilio. ¿Me entiende? Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo conozco otras madres que están ahora viéndome bajo el sonido de mi voz. Y yo sé que son madres que están sufriendo.
porque sus hijos están uno apartado del Señor y pasando situaciones difíciles. Y óigame, una madre puede tener 3 que están buenos, que están bien, que ahí van caminando con el Señor, pero ese uno que le quita la vida, hermano, Dios mío, uno solo echa a perder la fiesta de los otros 3. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Óyeme, yo sé que Dios lo va a hacer. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme en el Señor. No dejes de clamar, no dejes de interceder. Y cuando este hijo venga, ¿me entiendes? Con el mundo y con el pecado, que encuentre un muro que habla de estandarte, que habla de principio, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hablo de muro, no estoy diciendo que lo maltrates, no, pero que te encuentres firme en el Señor. No consientas el pecado en tu casa. ¿Sí me entiendes lo que te digo? ¿Aló? ¿Me comprendes? Óyeme, tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestras generaciones. Qué triste sería que un día la trompeta sonara y yo me fuera y se quedaran mis hijos. Eso a mí, bueno, yo estoy seguro que a la hora del rapto, pues ni modo, ya no habría, allá arriba no hay más tristeza ni más dolor. Pero ese hijo, Dios mío, va a decir: oye, yo tuve un padre que me habló. ¿Me entiendes? Yo tuve un padre yo tuve una madre que oró por mí. Y ahora, por favor, no dejes de pelear. Pelea por tus hijos, rescata tu generación, rescata tus generaciones. Preocúpate no solamente por tus hijos, pero también por los hijos de tus hijos. Por eso es que usted seguramente me oye aquí, que yo todos los días le mando un beso a mis nietos preciosos, ¿me entiende? Algunas veces quizás es lo único que ellos esperan. Yo no sé si estos aguantan 1 hora y media aguantando al abuelo y sus gritos, ¿me entiende? Pero por lo menos se conectan cuando el papi va a decir: bueno, le mando un beso y un saludo, y boom, aunque sea ese pedacito me oye, ¿me entiende? Pero preocúpate, por favor, por alcanzar a tus generaciones. El Señor quiere rescatar familias completas. Él quiere alcanzar tu familia. Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, hoy por cada familia que está bajo el sonido de mi voz. Tú los conoces, Señor. Padre, gracias por recordarnos y por hablarnos, Señor, sobre la grande responsabilidad que tenemos de alcanzar nuestras generaciones. Porque cuando nos hayamos ido nosotros, no queremos que atrás de nosotros se levante una generación que no conozca al Dios nuestro y que se vayan tras los dioses, tras las drogas y cuanta perversión y cuanta corrupción moral existe. No, Señor, nosotros queremos asegurarnos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo bendigo cada familia, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Oro por cada una de las necesidades, Señor. Por cada una de las necesidades. Señor, en el nombre de Jesús. Lleva sanidad a quien necesita sanidad. Lleva restauración a quien necesita restauración. Lleva provisión a quien necesita provisión. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Los amo mucho. Y ahí se recuerda que estoy para servirle a esas madrecitas que me han mandado sus peticiones de oración. Quiero que sepan que las tomo muy en cuenta. Muy en cuenta. Yo voy a estar orando por Joseph Fernando, por David Cook Roldán. Tengo entendido que es el nieto de Verónica Roldán, allí en la zona 14. Sepa que voy a estar orando por él. Voy a estar orando también por tu tío Veraliz. Voy a estar orando por tu tío Narciso Girón. Oh, qué triste. Hoy murió su esposa por COVID. Sí, voy a estar orando por ellos. Voy a estar orando por ellos. Voy a estar orando por esa familia. A todos mis amigos y toda mi familia allá del barrio del Cantón 21 de la zona 14, sepan que los amo y los bendigo con todo mi corazón.
con todo mi corazón. Nosotros hemos estado tratando de alcanzar sus generaciones, pero hoy les toca a ustedes, ¿ok? Dios les bendiga, les amo mucho. Mándenme sus peticiones de oración, por favor, para estar orando por ustedes, ¿ok? Y bueno, y los miro mañana con la ayuda del Señor. ¿Está bien? Que mi Dios les bendiga, les guarde, les prospere, les corone de favores y de misericordias, y que ponga sobre ustedes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vilma Vanega de Álvarez, te quiero mucho, mi hija, te bendigo y me alegra mucho que estás bien, ¿ok? Dios les bendiga, pase buena noche. Le mando un beso a mis nietos preciosos. Allá en la ciudad de Guatemala está Ariana y Zulema, Anabela. En las montañas está José, Santiago José y Mía Lucía. Y allá en San Pedro Sula, mi bella Isabela, y también está José Alfonso. Prima, Dios te bendiga. Regina, te bendigo con todo mi corazón. Me alegra mucho que estás ahí. A Noé Aquitari, Dios te bendiga. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es, ¿ok? Dios les bendiga. Que pasen buena noche y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones.